Uf, cómo tiene vida, cómo tiene puntos psicológicos esa serie, ¿eh? ¿Verdad? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? buenos días a todos. Muy bien. ¿De qué se trata? Sí, fíjate, lo que pasa es que fuera de que él es una persona famosa con una voz privilegiada, en esta serie se ve de manera muy clara cómo nuestra infancia nos va transformando en lo que somos. Y fíjate que su infancia no tiene mucha diferencia con la de tantos abogados, comerciantes, ingenieros. O sea, sí, de verdad yo no dejo de impresionarme de las infancias de mis pacientes. Creo que los psicólogos podríamos escribir y hablar, se podrían hacer muchas series de las infancias de muchas personas. Es impresionante lo que un niño puede vivir, de lo que puede ser víctima. E incluso, pues no nos damos cuenta. A veces hay cosas que hasta pensamos que eso es ser un buen hijo. Ayudar a tu familia de esa manera es ser buen hijo. Hay padres explotadores emocionales. Entonces, por eso creo que la serie muestra de una manera es un muy buen ejemplo. Mira, yo quisiera platicarles, fíjense, hay según el terapeuta Bert Hellinger, en la dinámica familiar, la regla es, los padres dan, los hijos toman. Ese es el orden del amor en la dinámica familiar para que todos crezcamos sanos y felices. Los padres dan, los hijos toman. Ahora, vamos a ver qué es lo que yo observo según los datos que da la serie, ¿no? Yo no es como que sé la biografía, no soy especialista en Luis Miguel, pero yo sé lo que sabemos todos, lo que hemos visto en los capítulos. Sí, que está pegando muchísimo. Exacto. Mucho. ¿Qué se observa? Fíjense, vamos a pensar primero en los dos padres de Luis Miguel. Luis Rey, el otro día me tocó escuchar una entrevista de un pariente suyo que decía que él cuando era niño, sus papás, a Luis Rey, lo mandan de España a Argentina a trabajar. Y la familia con la que lo mandan a Argentina lo secuestra, lo deja incomunicado de su familia para explotarlo trabajando. Finalmente una persona lo ayuda a escapar y regresa a Argentina en un barco de esos donde alguien lo ayudó a esconderse, a meterse a un barco de carga o algo así, y regresa a España con sus padres. Eso es Luis Rey, ¿no? Él vive un abandono, lo mandan a trabajar no sé por qué razón, lo secuestran y después de años puede regresar con sus padres, pero lo incomunican por completo. Y es explotado. Marcela, la mamá de Luis Miguel, en el último capítulo, ella dice, a los 2 años mi mamá me dejó en un orfanato y yo no conocí a mi papá hasta los 11. Entonces, ahí que estamos viendo, 2 personas que en sus infancias vivieron abandono, llegan y se unen. ¿Qué dijimos ahorita? Los padres dan, los hijos toman. Cuando hemos tomado de nuestros padres, estamos listos para llegar a la relación de pareja, dar y recibir, y para dar a nuestros propios hijos. Llega Luis Rey y llega Marcela a una relación de pareja donde Luis Rey no tiene nada para dar. Él recibió abandono. Él vivió abandono. Si él no tomó de sus padres, no tiene para dar a su pareja. Él era egoísta, no era empático, era infiel, era promiscuo. La promiscuidad tiene mucho que ver con llenar vacíos, por ejemplo. Y Marcela llega con este abandono de sus padres en la infancia y ella llega diferente. En vez de ser una persona egoísta, se une a alguien que la hace volver a vivir el abandono. Y esto pasa a muchos pacientes. O sea, yo hago clic con una persona que me hace volver a vivir el desamor que viví en mi infancia. Ahí están estas 2 personalidades, ¿no? ¿Cómo hacen clic? Llega Luis Miguel, llega su hijo, su papá no le daba, no era nutriente, su papá lo explotaba, era hiriente, era autoritario, ¿no? Entonces Luis Miguel no puede tomar de su padre. Pero algo muy importante aquí es que nunca nos damos cuenta de cuál es el papel del papá o la mamá víctima, en este caso Marcela. Por lo general, por ejemplo, mis pacientes te dicen, es que mi papá maltrataba a mi mamá, por eso tengo tantos problemas, porque mi papá maltrataba a mi mamá. Y le digo, es que tienes que entender también cuál es el papel de tu mamá. La víctima también deja huellas en los hijos. ¿Por qué? Porque cuando un hijo observa a su mamá o a su papá siendo víctima del otro, lo empieza a proteger, se empieza a hacer cargo de su padre o su madre. Luis Miguel se hacía cargo de su mamá. En vez de nutrirse de ella, se hacía cargo de ella, emocionalmente, económicamente. Luis Miguel conocía infidelidades de su padre siendo niño. Si tú supieras a cuántas personas, adultos que vemos por la calle, supieron de infidelidades de uno de sus padres y se quedaron callados por no decirle a la otra persona, por no hacer sufrir. Eso es una carga inmensa para un hijo, saber la infidelidad de uno, pero proteger al otro y no decirle. Luis Miguel lo vive con su mamá. Entonces, así como él no se nutría de su padre, tampoco se nutría de Marcela, se hacía cargo de ella. Y ahí estamos rompiendo la regla que decíamos, los padres dan, los hijos toman.
Él se hacía cargo de su mamá, tampoco se nutría de ella. ¿Qué pasa con Luis Miguel en su adultez? Obviamente en la relación de pareja, al no haber tomado de ninguno de sus padres, pues le cuesta mucho trabajo relacionarse. Aparte está esta parte de que no sabemos todavía en la serie si él sabe qué pasó o no con su mamá, pero el duelo de la pérdida de uno de los padres, cuando hay desaparición, cuando no hay un cuerpo a quien llorarle, cuando no hay un cuerpo a quien llorarle, cuando es lo más difícil, el duelo de una pérdida de un desaparecido es muy difícil de trabajar, es trabajable, pero son los que más cuestan concluir porque al no haber despedida, al no haber una tumba a quien ir a llorar, eso cuesta mucho. Entonces, ahora, Luis Miguel es un padre ausente también. Si tú ves a las mujeres que tuvieron hijos con él, él es un padre ausente. Entonces, porque igual él no toma de sus padres. Para dar, necesitamos primero haber tomado. Al no tomar el de sus padres, no tiene tampoco para dar a sus hijos. Entonces, ¿cuál sería aquí la solución a este caso, digamos? Curiosamente, aunque digamos es que Luis Rey era un malvado y esto y lo otro, Luis Miguel necesita estar en paz con su papá. Mientras no esté en paz con él, es más, incluso se dice que él es un poco alcohólico, ¿no? Que en los conciertos, no lo sé, ¿no? Y él aprobó la serie, ¿no? Él aprobó todo el contenido de la serie. Sí. No sé en qué concluya, si él ya en su adultez ha hecho algún trabajo por superar esto, pero cualquier hijo con cualquier tipo de padre, debemos estar en paz con nuestro padre y nuestra madre. Él, para poder soltar a su papá, necesita agradecerle la vida que le dio. Mínimo, todos los hijos podemos agradecer la vida. Estar en paz con eso. Y él debe dejar de luchar las batallas de su madre. Cuando un hijo percibe estos problemas de pareja entre los padres y se pone del lado de uno, de la mamá, por ejemplo, en este caso, estás luchando las batallas de tu madre y a los hijos no nos corresponde luchar las batallas entre ellos. Mi padre me dio la vida, lo que pasa entre ellos, yo debo salirme de esa batalla. Así es. Y con Marcela, Luis Miguel también, esas culpas, esos lamentos que él siente, yo debí haber estado, yo debí de haberla cuidado, los lamentos también no te dejan concluir un duelo. Un hijo no es responsable de sus padres. Lo que Marcela más quisiera es ver a su hijo feliz, con sus propios hijos, teniendo una familia. Esté donde ella esté, ella le da sus bendiciones y lo que más quisiera es verlo feliz, porque nuestros muertos quisieran vernos felices. Entonces, él también necesita soltarla a ella. Estar en paz con que no es su culpa, con que ella no era responsabilidad suya. Pues interesante todo lo que dices. ¿Decidiste cerrar el círculo con su papá, estar en paz con su papá y con su mamá también, o cerrar el círculo con su mamá? Sí, con su mamá, soltarla, saber que el destino de ella no era responsabilidad suya. Es demasiado para un hijo hacerse cargo del destino de los padres. Muy bien, pues ahí está. Y en el artículo La vida de Luis Miguel desde el lado de la psicología, y próximamente tenemos ya una, de alguna manera, sección fija con Claudia Acevedo, y vienen secciones ahí de psicología que viene después de las elecciones. Nos vamos a normalizar, pero quería invitarte porque es la serie del momento y yo sí veo muchas cosas que estás viendo. Y todos podemos identificarnos con con alguno de estos personajes. Exacto. ¿Por qué es así, Luis Miguel? ¿Por qué de repente? Y ahí después podemos hablar igual en la semana. Vamos, no sé si el lunes o martes, ahorita lo vemos, el ego también. ¿Por qué de repente quieres llenar la promiscuidad? ¿Quieres llenar tantos vacíos con muchas cosas más, con el aplauso, con mujeres, con alcohol, con muchas cosas, que eso también nos hace detonar pues carencias que traemos? Nos vamos revolviendo en lo mismo, usando maneras falsas de llenar ese vacío, que eso lo vemos en nuestra sociedad, el alcohol, ¿por qué las drogas? Pues es lo mismo, porque estamos tratando de llenar todos los vacíos que tenemos en vez de encontrarnos a nosotros mismos, sanar y poder pues ser más felices. Totalmente. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Excelente artículo, los invito ahí a leerlo. Salud.